Bueno, muy buenos días, aprendices del curso de Derechos Humanos. Vamos a dar inicio al tema de aspectos generales sobre los derechos humanos, la historia, evolución de los derechos humanos, concepto y eh, otras características de los derechos humanos. Para iniciar voy a presentar a ustedes o voy a proyectar a ustedes un video sobre la historia y evolución de los derechos humanos en el mundo y en Colombia. Un momento, comparto con ustedes el video. Human rights is, geez, that's a good question. Human rights. Well, that's a tough one. Wow. Croacia человека. I don't even know how to give that a definition. I would probably have to do a little bit of homework or something. Any right that I think just as a normal, human, The rights that humans have? Oh, that's a very large debate. Menneskerettigheder kan betyde mange ting. Tú le puedes preguntar a 20 personas y te van a dar 20 diferentes opiniones. Non saprei, è una domanda complicatissima. Because we just take them for granted that they're there, but we don't even consider what they are. Los derechos humanos son los derechos que simplemente tienes por el hecho de ser humano. Es la forma en que instintivamente esperas que se te trate y el trato que mereces como persona, como el derecho a vivir en libertad, a expresar tus pensamientos y a ser tratado con igualdad. Hay muchos tipos de derechos. La mayoría es aplicable a ciertos grupos. Pero los derechos humanos son los únicos que corresponden absolutamente a todos, en todas partes. Significa niños, personas mayores, gente pobre, basquetbolistas, recolectores de basura, cantantes de rap, maestros africanos, indios, albanos, cristianos, musulmanes, cabalistas, ateos, tu mamá, tu papá, el vecino y tú mismo. Todos tienen exactamente los mismos derechos humanos. En otras palabras, son universales. Pero la pregunta sigue en pie. ¿Qué son? Name the human rights? What the human rights are? The right to live. Equality between all peoples. Right to religion, the right to... Is there supposed to be a list somewhere I should be aware of? De acuerdo con las Naciones Unidas, hay un total de 30 derechos humanos que generalmente se agrupan y sencillamente se llaman derechos humanos. Todos ellos se enumeran en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es el documento más ampliamente aceptado sobre el tema. Pero fue hace mucho tiempo cuando surgieron. Al principio no había derechos humanos. Si estabas con el grupo correcto, estabas seguro. Si no, bueno, no lo estabas. Pero entonces un personaje llamado Ciro el Grande decidió cambiar todo eso. Después de conquistar Babilonia, hizo algo completamente revolucionario. Anunció que todos los esclavos eran libres. También dijo que la gente tenía la libertad de escoger su religión sin importar de qué grupo formara parte. Documentaron sus palabras en una lápida de barro conocida como el Cilindro de Ciro. Y así nacieron los derechos humanos. La idea se extendió rápidamente a Grecia, la India y finalmente a Roma. Se dieron cuenta que las personas siguen naturalmente ciertas leyes, aun si no se les pedía. Llamaron a esto ley natural, pero siguió siendo pisoteada por los que tenían el poder. No fue sino hasta 1000 años después, en Inglaterra, donde finalmente lograron que el rey aceptara que nadie podía invalidar los derechos de las personas, ni siquiera el rey. Los derechos de las personas fueron finalmente reconocidos y ahora estaban protegidos de quienes estaban en el poder, hasta cierto punto. Aún se necesitó que un grupo de rebeldes británicos declararan su independencia antes de que el rey aceptara que todos los hombres fueron creados iguales. No es que le gustara la idea, pero no los pudo detener, y así nacieron los Estados Unidos. Los franceses siguieron inmediatamente con su propia revolución por sus propios derechos. Su lista era más larga e insistieron en que esos derechos no solo se habían ideado, sino que eran naturales. El concepto romano de ley natural se había convertido en derechos naturales. Desafortunadamente, no todos estaban entusiasmados. En Francia, un general llamado Napoleón decidió derrocar la nueva democracia francesa y se declaró emperador del mundo. Por poco y lo logra. Pero los países de Europa unieron sus fuerzas y lo vencieron, y los derechos humanos estuvieron otra vez en boga. Se redactaron acuerdos internacionales garantizando ampliamente muchos derechos en toda Europa. Pero solo en Europa.
De alguna forma, el resto del mundo todavía no tenía esos derechos. Por el contrario, esos países fueron invadidos, conquistados y consumidos por los enormes imperios europeos. Pero entonces un joven abogado hindú decidió que era suficiente. Su nombre era Mahatma Gandhi. Y ante la violencia insistió que toda la gente en la Tierra tenía derechos, no solo en Europa. Finalmente incluso europeos empezaron a estar de acuerdo. Pero no iba a ser fácil. 2 guerras mundiales surgieron. Hitler exterminó la mitad de la población judía de la Tierra en horribles campos de concentración nazis. En resumen, 90 millones de personas murieron. Los derechos humanos nunca habían estado tan terriblemente cerca de la extinción. Y el mundo nunca había estado tan desesperado por un cambio. Así los países se unieron y formaron las Naciones Unidas. Su propósito básico era reafirmar la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor de la persona humana. Pero, ¿qué son los derechos humanos? ¿Eran las proclamaciones de Ciro, las leyes naturales de Roma, las declaraciones de Francia? Todos parecen tener una idea un tanto diferente de lo que los derechos humanos deben ser. Pero bajo la supervisión de Eleanor Roosevelt, finalmente estuvieron de acuerdo en un grupo de derechos para todos absolutamente. La Declaración Universal de Derechos Humanos. El concepto francés de derechos naturales se había convertido finalmente en derechos humanos. Así, en resumen, primero solo unas cuantas personas con suerte tenían algunos derechos, hasta que una de estas personas decidió, oye, otras personas también deberían tener algunos derechos, lo cual fue grandioso, excepto que no todos estuvieron de acuerdo, y solo costó unos cuantos miles de años de lucha, declaraciones y más lucha hasta que todos finalmente aceptaron que los derechos humanos deberían ser para todos, y vivieron felices por siempre. Excepto por un pequeño problema. Si la gente tiene el derecho a alimentación y cobijo, ¿por qué 16.000 niños están muriendo de hambre cada día? ¿1 cada 5 segundos? Si la gente tiene libertad de expresión, ¿por qué miles están en prisión por expresar sus ideas? Si la gente tiene derecho a la educación, ¿por qué más de 1.000 millones de adultos son incapaces de leer? Si la esclavitud ha sido abolida realmente, ¿por qué 27 millones de personas viven hoy en esclavitud? ¿Más del doble que en 1800? El hecho es que cuando se firmó la Declaración Universal de Derechos Humanos, no tenía la fuerza de la ley. Era opcional. Y a pesar de muchísimos documentos, convenciones, tratados y leyes, no eran más que palabras en papel. Así que la cuestión es, ¿quién hará que esas palabras sean una realidad? Cuando el Dr. King marchó a favor de la igualdad racial, él estaba marchando por los derechos que habían sido garantizados por las Naciones Unidas desde hacía casi 2 décadas. Pero de todas maneras, él marchó. Cuando Nelson Mandela defendió la justicia social en los años 90, su país había acordado ya abolir tal discriminación de casi 40 años. Pero de todas maneras él luchó. Esos que luchan hoy contra la tortura, pobreza y discriminación no son gigantes o superhéroes. Son gente común. Niños, madres, padres, maestros, individuos de pensamiento libre que no están de acuerdo en estar en silencio, que reconocen que los derechos humanos no son una lección de historia, no son palabras en una hoja de papel, no son discursos, campañas comerciales o de relaciones públicas. Son las elecciones que hacemos cada día como seres humanos. Son la responsabilidad que todos nosotros compartimos, de respetarnos mutuamente, de ayudarnos unos a otros y de proteger a los necesitados. Como Eleanor Roosevelt dijo, después de todo, ¿dónde comienzan los derechos humanos universales? En pequeños lugares, cerca del hogar, tan cercanos y tan pequeños que no pueden ser vistos en ningún mapa del mundo. Sin embargo, son el mundo del individuo común, el vecindario donde vive, la escuela o universidad donde estudia, la empresa, la granja u oficina donde trabaja. Tales son los lugares donde cada hombre, mujer y niño busca igualdad de justicia, igualdad de oportunidades, igualdad de dignidad sin discriminación. A menos que estos derechos tengan un significado ahí, no tendrían significado en ninguna parte.
Bueno, de acuerdo a lo que nos dice el video, ¿qué son los derechos humanos? ¿Y quiénes en su localidad los luchan? ¿Quiénes luchan por los derechos humanos en su localidad? Los escucho. Pueden prender sus micrófonos. Yacira o Ángel, ¿quién va a hablar? Ángel, Ángel, lo escuchamos. Bueno, se puede decir que los derechos humanos es el conjunto de derechos que tenemos por el hecho de ser personas, y quienes luchan por estos derechos son el personal del común. Vimos en el video también que cómo se fue evolucionando ese concepto desde las guerras de antes de Cristo, y cómo fue por medio de Gandhi que ya empezó como a materializarse esa clase de derechos y enlistarlos en una norma, si se puede decir, y fue posterior a la Segunda Guerra Mundial cuando ya se pudo materializar a través de las Naciones Unidas. Y en la actualidad, como lo dije, ¿no? Cada persona del común es fiable y es veedor de que se cumplan dichos derechos. Ok, gracias Ángel por su participación. Yacira o Carol, ¿quieren participar? Bueno, entonces continuamos con el tema. Los derechos humanos, como lo decía en el video, son todas esas prerrogativas que tenemos de necesidad, como una necesidad para nuestra dignidad humana por el simple hecho de ser humanos, que requerimos que se nos respete por el solo hecho de existir esas condiciones indispensables para que nosotros los seres humanos vivamos dignamente en un entorno de libertad, de justicia y paz, entre otros aspectos, como el derecho a la vida, a la libertad de expresión, a la libertad de opinión y de conciencia, a la educación, a la vivienda, a la participación política o de acceso a la información, son algunos de esas prerrogativas que tenemos por el hecho de existir. Los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes y engloban derechos y obligaciones inherentes a todos los seres humanos que nadie, ni el más poderoso de los gobiernos, tiene autoridad para negarnos. No, estos derechos humanos no hacen distinción de sexo, nacionalidad, lugar de residencia, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, edad, partido político o condición social, cultural o económica. En definitiva, los derechos humanos son todas aquellas facultades, prerrogativas y libertades fundamentales que tiene una persona por el simple hecho de serlo, sin las cuales no se puede vivir como ser humano. Los derechos humanos tienen o están construidos sobre unos principios generales o en los cuales se fundamentan. Son la libertad, la justicia y la paz en el mundo y se basan en el reconocimiento de la dignidad intrínseca de los derechos iguales e inalienables a todos los seres humanos. Otro principio es que todos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos y dotados como estamos de razón y conciencia y debemos comportarnos fraternalmente los unos con los otros. La realización del ser humano libre requiere de condiciones favorables para gozar de esos derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales que todos los estados deben propiciar por ese bienestar y no destruirlos ni restringirlos. Y otro principio fundamental en los que se basan los derechos humanos es que los pueblos tienen el derecho a determinar su destino y desarrollo económico, social, cultural y ambiental.
los principios, una vez fundamentados los derechos humanos, vienen ahora sí unos principios que rigen los derechos humanos. Lo primero es que son universales. Este concepto de universalidad se extiende a que estos serán exigibles por todos los seres humanos en cualquier contexto jurídico, político, social, cultural, espacial y temporal. Son interdependientes y aquí es donde se reconoce la dificultad y en muchos casos la imposibilidad de hacer efectivo cualquiera de los derechos humanos de forma aislada respecto a los otros. Quiere decir, si se nos vulnera, por ejemplo, el derecho al agua, también se está vulnerando el derecho al saneamiento, a la alimentación e incluso a la vida, porque un derecho humano es intrínseco o interdependiente de otro. Son indivisibles porque todos los derechos se apoyan entre sí para formar una unidad. El avance de uno facilita el avance de los demás, de la misma manera que la privación de un derecho afecta negativamente a los demás. Son progresivos. Su concepción y protección se va ampliando irreversiblemente, porque cuando se avanza en el desarrollo de un derecho humano y se hace eficiente ese derecho, el cubrir esa necesidad de ese derecho humano, pues se está respetando y se está gozando y disfrutando de ese beneficio como que nos corresponde por ser humanos. Y una vez reconocido y se haya avanzado en ese derecho humano, ya no es posible desconocerlo, o sea, debe seguir evolucionando. Los derechos humanos nos sirven para proteger la vida, la libertad, la igualdad y la seguridad, la integridad del medio ambiente, la paz, entre otros muchos aspectos de nuestra vida. ¿Quiénes reconocen los derechos humanos? En Colombia, para el caso de Colombia, la Constitución Política del 91 y todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos en los que el Estado colombiano sea parte y toda también que se ha también reglamentado en nuestra normatividad a partir de la Constitución del 91, de la cual vamos a ir hablando en cada una de las clases durante el tiempo que se desarrolla el curso. Hay unas características esenciales de los derechos humanos, es que son eternos, pertenecen al hombre como parte de la especie humana, son supratemporales, están por encima del tiempo, son universales, son para todos los hombres, son progresivos, una vez reconocidos no es posible de desconocerlos. Hay unas características muy importantes dentro de los principios de los derechos humanos, es que deben de ser iguales y no discriminatorios. Y este principio se aplica a toda persona en relación con los derechos humanos y las libertades y prohíbe la discriminación por temas como la raza, el color, su orientación sexual, su religión, entre otros. Y el principio de la no discriminación se contempla con el principio de la igualdad, como se estipula en el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y en derechos. Ahora vamos a describir qué es de qué se trata ese concepto de igualdad y de no discriminación. Entonces, el derecho a la igualdad y no discriminación es un derecho humano que tiene soporte en el principio de la dignidad, entendida esta como igual dignidad inherente a toda persona humana e implica ser tratados con respeto, consideración y garantías de participación. Ahí está el principio de la prohibición de discriminación por razones subjetivas y
y la de igualdad y la no discriminación como una protección y está garantizada ante la ley. Ahora, está el concepto de igualdad relacionada con la ley y está aquí entonces tenemos dos conceptos básicos, igualdad ante la ley y la igualdad en la ley. Cuando hablamos de igualdad ante la ley, estamos hablando de que este es un principio jurídico que implica un reconocimiento de las mismas condiciones para todos los seres humanos en relación entre gobernantes y gobernados. Y la igualdad en la ley es el reconocimiento de todas las personas en la normatividad de la sociedad sin que exista privilegios de unos sobre otros por sus características propias. Igualdad de trato significa que frente a circunstancias similares se espera recibir por parte de las autoridades un trato semejante para todos. Y también está el concepto de igualdad de oportunidades y este se refiere a la justicia social. Es decir, que todas las personas tienen el mismo derecho de disfrutar de los bienes sociales y económicos que existen en una comunidad. Y también estas hace parte de otras categorías como por ejemplo el derecho a la igualdad ante los cargos públicos, el derecho a la diferencia, el derecho a la igualdad material, el principio a la igual consideración, el derecho a la no discriminación, el trato especial a las poblaciones en situación de vulnerabilidad, las acciones afirmativas de acuerdo al artículo 13 de la Constitución del 91, establece las obligaciones del Estado para garantizar el derecho a la igualdad como esa acción afirmativa que se desarrolla en todas las políticas administrativas y legislativas para superar las desventajas. Y está el concepto de discriminación, que de acuerdo a la sentencia T098 del 94, ratificada en el 2012 de la Corte Constitucional, dice que se comprende la discriminación como ese acto o omisión orientado a limitar o excluir el ejercicio de los derechos y las libertades de una o varias personas, a negar el acceso a un beneficio u otorgar un privilegio solo a algunas sin que para ello exista justificación razonable. La conducta, actitud o trato que pretende consciente o inconscientemente anular, dominar o ignorar a una persona o grupo de personas, con frecuencia apelando a preconcepciones o prejuicios sociales o personales, y que trae como resultado la violación de los derechos fundamentales de las personas. Existen digamos que unos tipos de derechos humanos de acuerdo, teniendo en cuenta el tiempo en que fueron promulgados. Entonces, dentro de los derechos civiles y políticos están los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y están los derechos emergentes. En 1948 fue proclamada la Carta Universal de los Derechos Humanos y allí se enlistaron una serie de derechos fundamentales para todos los seres humanos. Pero posteriormente esta Carta Universal de los Derechos Humanos se documentó, se formalizó con dos pactos importantes, que fueron el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y últimamente ambientales. Y ya posteriormente, en el 2007, se proclamaron los derechos humanos emergentes, de los cuales pues vamos a ir hablando. Entonces, hoy vamos a relacionar los derechos que fueron proclamados en el 1948, que es el derecho a la vida, el derecho a no sufrir torturas ni tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, el derecho a no ser sometido a esclavitud, servidumbre o o trabajos forzados, el derecho a la libertad y a la seguridad de la persona, el derecho de las personas detenidas a ser tratadas humanamente, la libertad de circulación, el derecho a un juicio imparcial, la prohibición de las leyes
penales retroactivas, el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, el derecho a la intimidad, la libertad de pensamiento, conciencia y religión, la libertad de opinión y expresión, la prohibición de la propaganda a favor de la guerra y de la apología del odio nacional, racial o religioso, y dentro de este se encuentra el derecho a la libertad de expresión y que también está ratificado dentro de los derechos fundamentales de nuestra Constitución. La libertad de reunión, la libertad de asociación, el derecho a contraer matrimonio y formar una familia, el derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos o a votar y a ser elegido y a tener acceso a las funciones públicas, el derecho a la igualdad ante la ley y a la no discriminación. Y en cuanto a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, está el derecho al trabajo, el derecho a estas condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias, el derecho a fundar sindicatos y afiliarse a ellos, el derecho a la seguridad social, a la protección de la familia, el derecho a un nivel de vida adecuado, incluidos alimentos, vestido, vivienda adecuados y dignos, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la cultura, a la recreación y al deporte, y a unos derechos colectivos. También en cuanto a los derechos emergentes está el derecho a la paz y a un medio ambiente saludable, a la libre uso de la riqueza y los recursos naturales de un país o territorio y los derechos colectivos haciendo alusión a unos derechos de unos grupos poblacionales. Las obligaciones de un Estado y Colombia, en este caso en Colombia también le compete estar primero la obligación de respetarlos. Aquí se entraña la provisión de ciertos actos del gobierno que puedan menoscabar el disfrute de los derechos y también tiene como Estado la obligación de protegerlos y que aquí se exige que los estados protejan a los individuos contra los abusos de agentes no estatales y la obligación de cumplirlos. Y es aquí donde todos los estados deben adoptar medidas positivas para garantizar que los derechos humanos puedan ser disfrutados por cada una de las personas. Hay unos mecanismos de protección para los derechos humanos. Para el caso de Colombia, en la Constitución del 91, entre los artículos 83 al 94, estableció varios de estos mecanismos legales para reclamar la protección de los derechos fundamentales, como está la acción de tutela, el habeas corpus, el derecho de petición, la acción de cumplimiento, la acción popular, la acción de grupo y el habeas data. Dentro de ese proceso de evolución de la normatividad en Colombia y el sistema y el cumplimiento que tiene Colombia como Estado parte de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ha sido el de implementar el Sistema Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Para esto vamos a tener una clase específica en la cual vamos a describir todo cómo funciona este sistema. Y también tenemos el derecho internacional humanitario. ¿Qué es el derecho internacional humanitario? Ese es el conjunto de principios y normas que limitan el uso de la violencia en periodos de conflicto armado entre dos o más países. Este derecho internacional humanitario es la rama del derecho internacional constituido por los principios humanitarios y los tratados internacionales que procuran salvar vidas y aliviar el sufrimiento de los combatientes y no combatientes durante un conflicto armado. Los principales instrumentos legales que constituyen el derecho internacional humanitario son los convenios de Ginebra de 1949. Allí se firmaron 4 tratados internacionales que hasta agosto del 2006 han sido universalmente aceptados por los 194 países del mundo. Estos convenios incluyen normas pacíficas diseñadas para proteger a los combatientes,
o que son miembros de las Fuerzas Armadas de los países y que han sido heridos, enfermos o han sido víctimas o de náufragos o prisioneros de guerra y civiles, así como personal médico, capellanes, militares y personal de apoyo civil de las Fuerzas Armadas. Hay unos protocolos adicionales que complementan los convenios de Ginebra y amplían esas normas humanitarias. El derecho internacional humanitario se basa en los principios de humanidad, imparcialidad y neutralidad. Y sus raíces se remontan a conceptos históricos de justicia establecidos en instrumentos como el Código de Hammurabi de Babilonia, el Código de Justiniano del Imperio Bizantino y el Código de Lieber aplicado durante la Guerra Civil estadounidense. El desarrollo del derecho internacional humanitario moderno puede atribuirse a los esfuerzos de Henry Dunant, quien fue un empresario suizo del siglo XIX, que en 1859 observó las consecuencias de una sangrienta batalla entre los ejércitos de Francia y Austria en Solferino, Italia. Y a su retirada, los ejércitos dejaron el campo de batalla regado de hombres heridos y moribundos. Y pese a los valerosos esfuerzos de este señor Dunant, destinados a movilizar ayuda para los soldados, miles de ellos murieron. Entonces, de allí partió un libro que lo escribió este señor Dunant, y propuso entonces que los grupos de socorro voluntarios recibieran protección en tiempos de guerra para atender a estos heridos. Y a fin de actuar conforme a las sugerencias de Dunant, en 1863 se constituyó un grupo denominado Comité de las Cinco, que más tarde se convirtió en el Comité Internacional de la Cruz Roja en Ginebra, y varios meses más tarde, diplomáticos de 16 países con la asistencia de representantes de los servicios médicos militares y sociedades humanitarias, pues negociaron una convención, un tratado constituido por 10 artículos que, entre otras disposiciones, establecen que, primero, las ambulancias, los hospitales militares y el personal que trabaja en ellos se consideran neutrales y deberán protegerse durante las hostilidades. Segundo, deberá brindarse protección a los civiles que asistan a estos heridos. Tercero, cualquiera de las partes en el conflicto recogerá y atenderá a los combatientes heridos o enfermos. Pues allí también se estableció sobre la simbología, sobre todo de la Cruz Roja, como un emblema de protección para identificar a ese personal. Este tratado, conocido como Convenio de Ginebra, se convirtió en la piedra angular del derecho internacional humanitario moderno, que en la actualidad consta de 4 convenios y, les decía, 2 protocolos. En conjunto, estos instrumentos pues representan los esfuerzos de la comunidad mundial moderna para proteger a las personas en caso de conflicto armado. Aquí es importante entonces distinguir en 2 conceptos muy diferentes, pero intrínsecamente relacionados. ¿Y cuáles son? El primero está el concepto de derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos. El derecho internacional humanitario, como les decía, son ese conjunto de normas y tratados para proteger la vida de las personas en caso de que haya un conflicto armado entre 2 o más países. Pero el derecho internacional de los derechos humanos es el que se ejecuta, el que se refleja cuando cada estado, cuando cada país en su normativa interna asume y se apropia de los derechos humanos que están pactados en la Carta Universal de los Derechos Humanos. O sea, en cada constitución de cada país se establecen como fundamentales y se hace un conjunto de normas y de sistemas para cumplir con las obligaciones de protegerlos
y ponerlos en marcha, ejecutarlos. Y de respetarlos y de ejecutarlos. Entonces, por ejemplo, en Colombia están establecidos en la Constitución del 91 en unas leyes de participación ciudadana y de mecanismos de protección ciudadana y en el sistema, en el Consejo y en el Sistema Nacional de los Derechos Humanos que se ha establecido en Colombia. Y así en cada país. Cuando eso se hace en cada país, como lo ha hecho Colombia, se está hablando de la internacionalización de los derechos humanos, que es diferente al derecho internacional humanitario, que son los 4 convenios de Ginebra y sus 2 protocolos. Entonces, entre esos convenios de Ginebra y sus protocolos que se firmaron en el año 1949, se hablan de los tratados para la protección de las víctimas de la guerra. Estos 4 convenios están constituidos por 429 artículos, conocidos como los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 y los protocolos adicionales que fueron firmados en 1977 y en el 2005 y que complementan a esos primeros 4 convenios. Los convenios de Ginebra se aplican en todos los casos de guerra declarada o en cualquier otro conflicto armado entre países. Además, se aplican en aquellos casos de ocupación parcial o total de un país por soldados de otro país, aun cuando no haya resistencia armada a esa ocupación. Los países que ratifican los convenios de Ginebra deben respetar ciertos principios humanitarios e imponer las sanciones legales contra quienes los violen. Los estados que ratificaron los convenios se obligan a dictar la legislación necesaria para establecer sanciones penales efectivas para las personas que cometan u ordenen la comisión de cualquiera de las infracciones o violaciones graves a estos derechos. Entre las poblaciones de especial interés para la población para la protección y de sus derechos humanos y que están incluidos como fundamentales en nuestra Constitución del 91 están el grupo de niños, niñas y adolescentes, el grupo de adultos mayores, el grupo de mujeres, la población en condición de discapacidad, las víctimas que han sido vulnerados sus derechos humanos, los indígenas, la población afrodescendiente, las comunidades o gitanas, la población LGBTI y la ciudadanía en general. Bueno, este ha sido nuestro tema de hoy. No sé si ustedes tengan alguna pregunta o quieran complementar el tema. Ángel, Carol, Erika, Yadira, ¿tienen alguna inquietud, pregunta o quieren complementar el tema de hoy? Bueno, entonces los invito para mañana a esta misma hora para la clase donde vamos a desarrollar el tema de derechos civiles y políticos y mecanismos de participación ciudadana. Me despido de ustedes y me desconecto para que se genere la grabación y poderla publicar en el aula. Que tengan una feliz tarde. Bendiciones a todos. Hasta luego.